Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su espacio Verdades Bíblicas. Vamos a leer nuestro versículo para este día muy importante. Se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 27. Es un versículo muy corto que dice: ni deis lugar al diablo. Hay una verdad bíblica muy profunda aquí que debemos investigar. Acompáñenme a descubrir esta verdad bíblica. Muy bien, queridos amigos, queremos empezar haciendo una narración de lo que estaba haciendo Jesús en Capernaum. Resulta que Capernaum se había convertido en el centro de operación misionera de Cristo. Y se encontraba en la sinagoga. En ese momento había mucha gente reunida, muy concentrada en el discurso de Jesús, en cada una de sus enseñanzas. Pero de repente entró un joven gritando como loco y se paró al frente de Jesús y empezó a decirle: ¿qué tiene Jesús tú contra nosotros? Pero su voz no era la voz como de un joven. Sus ojos se veían un rostro diabólico. Pues saben, este joven prácticamente estaba endemoniado. Y precisamente cuando Jesús estaba dando su mensaje y la gente estaba compungida, apareció este joven. ¿Y saben quién lo había llevado en ese preciso momento? Satanás. Satanás lo llevó a interrumpir el discurso cuando tenía miles de personas escuchando la palabra de Dios. ¿Saben? Satanás sabe cuando un mensaje en tu vida, cuando Dios tiene las palabras que necesita para orientarte en el caminar de tu vida en este mundo, ahí es donde Satanás busca la forma de que un amigo te llame, te distrae, cualquier cosa. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual. Pero yo no quiero decirles todavía qué le dijo Jesús en ese momento al joven o cómo terminó todo. Lo único que quiero decirles es que ya la gente quitó la mirada de Jesús y las pusieron fue en el endemoniado, porque ese era el plan del enemigo. Pero lo que queremos averiguar, lo que nos ha traído a hacer este estudio es lo siguiente: ¿qué había pasado con este joven si él era una persona normal? Como si todo el pueblo habían conocido a este joven como un joven normal, ahora lo veían con ese comportamiento endemoniado. La segunda pregunta es: ¿qué lo llevó a hacer un espectáculo terrible para sus amigos y familia? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a que se convirtiera en un espectáculo en el pueblo? Y lo tercero, ¿qué fue lo que le sucedió a aquel joven? ¿Qué fue lo que practicó que llevó a ese estado tan terrible a este joven? ¿Saben, querido amigo, amiga, hermano, quien me escucha? Todos tenemos una causa secreta. Así como este joven tenía una causa secreta, tú también debes de tener una causa secreta. Te pregunto, ¿cuál es tu causa secreta? ¿Desde cuándo vienes practicando tu causa secreta? ¿Por qué estás practicando esa causa secreta? ¿Y qué causa secreta estás acariciando? ¿Saben? Toda causa secreta
que tenemos cada uno de nosotros tiene unas consecuencias terribles. Quizás te puede llevar a un estado deprimente. Quizás te puede llevar a un estado de locura o de depresión. O también te puede llevar a un estado tal que Satanás tome posesión por completo de tu vida. Yo no sé cuál sea tu causa secreta. Tú sí lo sabes. Y cuando hablamos de una causa secreta, puede ser que tu esposa o tu esposo no lo saben, tu familia no lo sabe. Nadie en tu casa ni en la sociedad saben cuál es tu causa secreta. Pero queremos tratar de mirar con este caso bíblico lo que puede suceder si no abandonamos a tiempo esa causa secreta. Vamos entonces a investigar cuál era la causa secreta de este joven. Lo primero es de que él había sido fascinado por los placeres del pecado y había querido hacer de su vida una gran diversión. Y pues este joven creyó que podía dedicar tiempo a las locuras inocentes. Una de las causas secretas de este joven, como nos describe aquí, es de que lo primero es que él había sido fascinado por los placeres del pecado. Puede ser esa tu situación. Puede ser que estés en la pornografía, o quizás estés andando con otra persona que no sea tu cónyuge, o quizás estés consumiendo droga, o quizás esté en negocios ilícitos y nadie sabe. No sé, pero en el caso de este joven había hecho prácticamente de su vida una gran diversión, así que él empezó a practicar todos los placeres del pecado. Escúchelo bien, todos los placeres. Él dijo, yo voy a hacer de mi vida una diversión, y él lo llamaba locuras inocentes. O sea, que usted trate de volar la imaginación todo en cuanto a los placeres del pecado. Así que mientras uno tiene una causa secreta y la está disfrutando en el momento, usted está en la diversión y en el goce. Pero cuando usted está disfrutando de su causa secreta, hay algo en el cual usted no piensa. Este joven por lo menos no pensaba llegar a ser el terror para el mundo. Él no pensaba llegar a ser oprobio para su familia. ¿Saben por qué él no pensaba? Porque hay algo que tenemos equivocado nosotros. Y es de que él decía, yo controlo la situación y yo sé hasta dónde llego. Quizás de pronto esas sean tus expresiones. Estás en tu causa secreta, sabes que es pecado, sabes que está mal, pero dice, no, yo controlo. Yo sé controlarme, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo cuando ya veo que la cosa está pasando mucho tiempo, yo corto allí, o yo no voy a frecuentar más ese lugar, dejo pasar varios meses, pero tengo la situación controlada. Pues déjame decirte que este joven también controlaba la situación. Él se sentía que podía manejar cada una de estas situaciones. Y cuando ya pasó esta segunda etapa donde él se sentía que todavía podía manejar la situación, entonces uno pasa a una tercera etapa. Y la tercera etapa fue donde ya prácticamente tanto sus pies se encaminaron y descendieron rápidamente a la intemperancia. Quiere decir que cuando tú de pronto dices yo controlo, yo manejo, llega y aparece algo en tu vida que es la intemperancia, cuando tú empiezas prácticamente a manejar la situación de forma intemperante. O sea que si antes lo practicabas una vez,
ya ahora lo practicas 2 veces. Y esto es como cuando en la capacitación que se le da a las personas que consumen droga, hay un estado que se le llama el estado de tolerancia, donde la dosis que tú consumías ya no sientes los mismos efectos como era al principio, así que toca que duplicarla. Asimismo pasó con este joven. Ya entró la interperancia y cuando ya tú empezaste a practicar tu causa secreta de forma sin control, entonces ¿saben quién aparece? Satanás entonces pudo llegar a dominarlo en absoluto. Yo no sé en qué etapa tú te encuentres, pero vas a llegar a la etapa de la interperancia, el uso desmedido de las cosas. Y cuando empiezas a practicarla ya constantemente y ya buscas otras cosas, viene Satanás y empieza a dominarte por completo. Y surge una pregunta muy importante. ¿Qué sucede cuando tú llegas a este estado de interperancia en practicar constantemente tu causa secreta? Resulta que cuando ya Satanás te toma a ti por completo y viene el encadenamiento, ¿sabes? Allí es donde aparece el remordimiento. O sea, ya cuando este joven se sintió atrapado por el enemigo, ya vino el remordimiento. ¿Y qué pasa cuando ya llega el remordimiento y ya Satanás ha tomado posesión? Prácticamente podemos decir el remordimiento llegó demasiado tarde. ¿Saben por qué? Porque cuando quiso sacrificar este joven las riquezas y cuando quiso abandonar la causa secreta, ya era demasiado tarde. A veces queremos reaccionar, queridos amigos, ya cuando nos sentimos atrapados, hundidos, encadenados por el enemigo. Ya queremos ahora sí pedir ayuda, ya queremos confesar y decir, ayúdenme que estoy metido en esto. Pero a veces el remordimiento viene demasiado tarde. ¿Saben por qué? Porque ya este joven se hallaba impotente en las garras del maligno. ¿Saben también por qué? Porque este joven se había colocado en el terreno del enemigo y porque Satanás se había posesionado de todas sus facultades. ¿Te estás poniendo en el terreno del enemigo? ¿Estás permitiendo que las garras del enemigo te atrapen de tal manera que no te dejen escapar? ¿O ya Satanás ha tomado posesión de ti? Porque ¿sabes algo? Una vez que el pobre hombre o este joven estuvo en el poder del enemigo, el enemigo se hizo cruel y terrible en sus visitas airadas contra este joven y lo llevó a ese estado de locura. Es algo que tú y yo debemos de meditar. Si hoy está llegando este mensaje a tu vida, es porque el Señor quiere que abandones esa causa secreta. No que salgas a divulgar lo que estás haciendo. Lo que el Señor quiere en este día es que vayas a Él de rodillas y le entregues tu causa secreta antes que el enemigo vaya a tomar posesión. Quizás te estés exponiendo mucho en el terreno del enemigo y él puede hacer estragos en tu vida. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Le estás dando lugar al diablo en tu causa secreta. Es muy importante que te hagas esta evaluación. Hay otro versículo que quiero para ir concluyendo. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, también hay un llamado muy especial de parte de Dios que debemos de tenerlo en cuenta en esta situación. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3, nos dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción de Cristo. Cuida tus avenidas del alma. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás tocando? Porque a través de eso tus sentidos pueden ser engañados como lo fue Eva por Satanás. Este es el llamado de Dios para ti, querido amigo. Hay tiempo de abandonar esa causa secreta, porque cuando Satanás tome posesión de tu vida, la lucha va a ser más terrible si puedes evitarla en estos momentos. Así que ese es el llamado de Dios. Que Dios te bendiga y ponte en las manos del Señor. Él tiene el poder para darte las fuerzas necesarias para abandonar esa causa secreta. Dios te bendiga.